Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar sobre la corriente psicológica del humanismo. Esta nace alrededor de los años 60 y nace como respuesta a dos corrientes que ya conocemos, que es el psicoanálisis y el conductivismo. ¿A qué me refiero? Esta nace porque estas dos corrientes que ya les mencioné veían al paciente más como un objeto de estudio que como un ser humano. Esta corriente no, esta corriente al contrario, ve que el ser humano es una persona, tiene derechos y aboga más por su eh, dignidad, y incluye en sus terapias cosas como la creatividad, el amor, que todos somos únicos. Esta corriente hace énfasis en eso, de cómo las personas percibimos las cosas, cómo las interpretamos, y es más o menos en lo que suele trabajar más que nada. Trabaja en cómo una persona percibe algo y cómo siente o cómo expresa sus emociones a partir de esto. Cabe mencionar que en esta corriente no se considera que las personas tengan algún tipo de enfermedad, de problema psicológico, y de hecho ni siquiera los pone como pacientes porque nos dice que no existe tal enfermedad, que solo son sufrimientos. Eh, por lo tanto, esta corriente nos dice que no hay enfermedad. Esta corriente aparte se caracteriza porque suelen ser más amenas las pláticas, o en las corrientes el psicólogo suele estar un poquito más conectado con el paciente emocionalmente, que a diferencia de otras corrientes donde pues no hay como este vínculo. Aquí sí se intenta motivar al paciente, suelen ocuparse una que otra palabra que lo hagan sentir mejor. ¿Con qué finalidad? Básicamente la finalidad de esta corriente es hacer que una persona llegue a ser su máximo versión de él, ¿cómo decirlo? Que esta corriente intenta que cada persona mejore, aprenda y construya su percepción de lo que lo rodea de una manera diferente, ocupando, pues como les digo, un poco más, terapias un poco más cercanas, eh, ocupando amor, comprensión, este tipo de cosas como más sentimentales. A continuación le voy a hablar de algunos exponentes. Bien, ¿quién fue Erich Fromm? Erich Fromm fue un psicólogo que nació en los años 1900 en Frankfurt. En los años 30, cuando los nazis tomaron Alemania, él viajó a los Estados Unidos. Erich Fromm inició siendo un psicoanalista, parecido o instruido más o menos por lo que según Freud decía. Pero para Erich Fromm el psico humano no podía explicarse solamente proponiendo ideas acerca de cómo hacemos para conjugar nuestros deseos inconscientes con la presión del entorno, la cultura, sino que para él era importante también saber cómo percibimos la vida. Él se deslindó un poco del psicoanálisis porque pensaba que debía de ser un poco más humanista, pensando un poco más en lo que vendría siendo el paciente. Eh, Eric Fromm era muy optimista en cuanto a su visión del humanismo. Él nos decía algo que era que un dolor se podía hacer soportable si nosotros le dábamos un significado. Eh, Como podemos ver, la vida de Eric Fromm estuvo irremediablemente ligada a momentos de frustración, malestar, sufrimiento por la época en la que él está. Por eso es que él, con su teoría, quería enseñar eso, que había dolores que se podían soportar o que podían, con los que se podía vivir siempre y cuando aprendiéramos a cómo percibirlo. Eric Fromm nos ponía mucho énfasis en la capacidad de amar. Dice que el principal problema del ser humano viene del roce de un individuo. ¿A qué nos referimos con esto? Por una parte, Eric Fromm nos decía que las personas queremos ser libres, no queremos estar atados a nadie, queremos tener la libertad de hacer lo que queramos, pero que al mismo tiempo tenemos una necesidad de amor, de estar en una relación, convivir con personas, y es donde tenemos como el primer conflicto según Eric Fromm, ya que dice que somos o tendemos a querer crear lazos afectivos con las demás personas, que como les digo se contradice un poquito a la idea de que todos queremos ser libres. Dice
que cualquier conflicto puede ser abordado y desarrollado a partir de nuestra capacidad de amar. Él nos decía que amar del mismo modo a los demás y a todas aquellas cosas que nos cometen una persona única, con todas sus imperfecciones, es algo muy importante. Eran unas visiones muy ambiciosas por parte de él, pero fue el proyecto en el que él se desarrolló y escribió un libro que se llama El arte de amar, publicado en 1956, que es como una de sus mayores obras. También nos decía que en su obra él buscaba las posibilidades o la habilidad de lo que les comentaba anteriormente, de hacer que las personas desarrollen su mejor versión de ellos. También nos hablaba de las estrategias para estos pasos para llegar a desarrollar un poquito lo que vendría siendo esta parte. Dicen que por eso hoy en día las lecturas de las obras de Erich Fromm gozan de mucha popularidad por considerarse inspiradoras y con un trastorno filosófico rico. A menudo se podría confundir un poco con la filosofía por el tipo de forma en la que está escrito. Pero bueno, Erich Fromm era un psicólogo y tenía sus bases o sus creencias sobre esta teoría, y como les he mencionado lo dejó plasmado en su obra y en sus demás trabajos. Tiene varios libros, pero la más importante fue esa del arte de amar. Entonces esto fue todo sobre la corriente humanista. Es un video un poco corto también, pero creo que realmente es una corriente que no requiere mucha explicación. Es algo sencillo y les doy unos datos de uno de los principales exponentes, porque creo que es uno de los que para mí abarca un poco mejor esta teoría. Es un video también corto, espero que les haya gustado, les haya servido, se les haya hecho interesante, y cualquier opinión o duda pues dejen en los comentarios, y gracias.